en tu aventura con el futuro Capitán Lawrence. Mientras comprabas un collar mágico en el mercado negro de medianoche en el puerto, te ves interceptada por un ser enmascarado. Huyes junto al Capitán Lawrence y te escondes en medio de plantas y madera, y al cabo de unos minutos, Lawrence te pide que esperes mientras él revisa la zona. No pasa mucho tiempo hasta que ves de nuevo su figura, hablando suavemente e intentando buscarte en los matorrales. Aventurera, aventurera, ya es un poco más seguro donde estás. Aventurera. Hola, aventurera. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Déjame ver. Ok, parece que estás bien. Déjame, yo pongo esto acá. Ok, estamos un poquito más seguros, pero quiero revisar que tú estás bien, que no tengas heridas, no tienes rasguño. Ok. Ya podemos respirar y descansar un poco. Bueno, todo va a estar bien, aventurera. No te preocupes. Eso fue raro. No diría que inesperado. Porque bueno, estar en el mercado negro puede hacer esas cosas. Atrae la atención de mucha gente. Y bueno, más alguien que viene por primera vez al mercado negro del puerto. Pero lo importante es que tú estés bien. Bueno, tú estás bien. Las razones pueden ser muchas, pero vamos a hacer algo. Vamos a descansar acá un momento, no te preocupes, no vamos a pasar la noche acá, pero sí vamos a dejar que pase un poco el tiempo y que no haya ningún ser sospechoso por ahí rondando. Así que disculpa, pero me voy a hacer un poco acá a tu lado. Ok, gracias. Ya que estamos en este lugar, quería hacerte una pregunta un poco personal, podría decirse, pero no te preocupes, no es ese tipo de personal. He tenido muchas dudas dudas no, curiosidad de por qué decidiste acompañarme a este viaje. Bueno, a esta aventura, que como aventura podríamos decir que es robarle el oro a la duquesa baronesa esa que tiene tanto dinero para que nos podamos conseguir un barco, pero bueno, son detalles. Tengo mucha curiosidad por eso. No titubeaste, no dudaste, así que ¿qué te, qué te motiva? Yo sé que estás frente a un gran marinero. No sabré leer, pero sé identificar muy bien cómo entender un mapa, cómo navegar, cómo entender las estrellas, el sol, la luna. Y antes de que me contestes, tengo una teoría. Tú me dirás si es cierto o falsa, si estoy loco o no. Pero, verás, yo no soy de este lugar. Y al lugar no solo me refiero al puerto, no solo me refiero a la ciudad, continente, reino. No, me refiero un poco más a
mi tiempo. Ok, solo veo un poco de sorpresa, pero no me estás viendo como un loco. No sé si esto es mi futuro o mi pasado, pero yo no soy de este lugar. De donde yo vengo no existe la magia, no existen seres de piel verde de 2 metros de alto con colmillos saliendo de sus bocas, no tenemos seres con orejas puntiagudas, ni hablar de vampiros o hombres lobo o magas, cosa que en este lugar es muy normal y que no he visto que tú te extrañes de ver a esta variedad de personas y de seres. Pero, 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 sí he visto como de vez en cuando tu mirada simplemente se pierde. Y no es que estés distraída, te quedas así un buen tiempo, pero a tu alrededor no ocurre nada. Y luego vuelves y me miras como si hubiera pasado un tiempo antes de vernos, cuando hemos pasado gran parte de la noche compartiendo y eligiendo tu collar. Y lo digo porque yo conocí a alguien así, mucho antes, hace bastante tiempo. Era un hombre muy inteligente, bastante inteligente. Contaba historias de viajes que hacía, hablaba mucho de hongos, de sus facultades que tenía y la gran red que tienen en el planeta y que se podría extender incluso al cielo. No sé si en verdad hasta el cielo, solo lo decía como una forma de fantasía. Pero este hombre, el profesor, le decíamos el doc era una persona muy amable. Tenía muchas ideas extrañas y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba mucho, más que yo. Y desde que llegó al pueblo donde yo vivía con mi familia, siempre fue bien recibido y venía con estas historias. Yo, la verdad, bueno, crecí escuchando estas historias y me parecían fascinantes. Y más cuando el mundo para mí era un poco reducido de tamaño. No haber estudiado y no haber leído hacía que, bueno, no pudiera hacer mucho más que lo que hacían todos. Y siempre quise salir de ese lugar. No por odio o por ira, no, solo quería expandir mi horizonte, ver qué había más allá del mar, de las montañas. Y recuerdo muy bien ver programas de televisión de piratas y de lo libres que eran y dije que algún día iba a ser uno, pero bueno, de donde yo vengo eso ya no es algo que se use o que se haga. Bueno, imagine que no sabías que era un programa. Te das de cuenta que es como una obra de teatro, pero en una cajita, como mágica. Digamos que es así. Um, una vez, este, eh, mira, tal vez pienses que estoy loco, pero como te digo que esto es muy real. Lo último que sé es que la Marina destrozó el lugar, porque al parecer un preso, una persona peligrosa estaba en el pueblo
y llevan mucho tiempo buscándolo. Entraban a las casas sin preguntar y simplemente buscaban. Y cuando veían que no había nadie, se iban enfurecidos sin dar explicación alguna. Hasta que, al parecer, este tipo llegó al laboratorio del Doc. Yo esa noche estaba escuchando sus historias junto con otros niños, y cuando sintió que alguien estaba golpeando la pared, la puerta, sintió algo extraño. Nos dijo que nos fuéramos por la puerta trasera. Todos los niños se fueron, pero yo me quedé y no sé si fue lo correcto, pero vi como cuando el hombre entró y amenazó al Doc y empezó a destruirlo todo. Empezó a gritarle y decirle que dónde estaba el oro, que le dieran escondite o un arma o algo. Y Doc un poco le dijo que dónde estaba todo, pero le pedía fervientemente que no destruyera su laboratorio porque era la vida, todo lo que había investigado en vida. Y llegó un punto donde la armada escuchó todo este ruido y entró a la fuerza, y el hombre tomó al Doc amenazando a todo el mundo, y en esas tomó una botella que había en el escritorio y como vio que la armada seguía avanzando, le dio la botella al Doc como si fuera una amenaza. No sé si pensó que era veneno o algo, pero el Doc nunca hizo venenos. Usaba los hongos, curiosamente, porque tenían facultades, poderes extraños. Y en ese momento Doc se aferró a algo que tenía en la mano y sus ojos se fueron. Quedaron fijos a un punto y respiraba. Se podía ver cómo respiraba. Pero se quedaba con la misma mirada que tú a veces tienes. El hombre cada vez más acorralado, creo que sintió miedo y tomó de la botella también y iba a quedar así, pero justo antes de hacerlo me lancé hacia él, lo tomé del brazo, tomé al Doc con lo que tenía en las manos y intenté forcejear para quitarle la botella porque era el trabajo del Doc. Y creo que en su último impulso como que sonrió y me dio un poco de ese líquido. Y desperté acá, en la playa, rodeado de seres muy extraños. Bueno, esa será otra historia para otro momento, pero el caso es que crecí acá. Me acostumbré a lo que es ver seres totalmente diferentes de donde vengo, pero el mar estaba ahí y los piratas que tanto veía en esa caja mágica eran reales. Y empecé a verlos y aprender lo que podía de ellos. Tuve un par de viajes y ahí es donde aprendí mucho más acerca de navegar. Pero me di cuenta que quería ser aún más libre y por eso quiero ser un capitán. Por eso algún día seré un capitán. Por eso mismo creo que tú tal vez también has tenido ese tipo de viajes. No tienes cara de verme como un loco, por lo que creo que tal vez no es tan descabellado para ti. No sé cómo se hace. No sé si puedo volver o no. Pero uno de mis propósitos de conseguir mucho dinero es poder darle a las personas que son más inteligentes y de pronto encontrar otra vez al Doc, que no lo he encontrado en todo este tiempo,
para ver si hay una forma de regresar. O al menos hacerle saber que estoy bien y decirle a mi familia que estoy bien. Disculpa, me emocioné. Al menos nadie nos ha visto en nuestro escondite. Sé que todo va a estar bien. Entonces, por eso te pregunto. Porque creo que tú también has vivido algo similar, en el que despiertas en un lugar que no conoces frente a personas que no identificas y tal vez estás buscando la forma de regresar. Ok. No voy a presionar. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo. Por hoy solo necesitamos volver a nuestro lugar de descanso. Pero piensa lo que te acabo de decir. Si pronto te pasó algo similar, tal vez podamos encontrar una respuesta. Si no y me ves como un loco, bueno, puedo repartir parte de la ganancia que tengamos con la duquesa y yo seguir mi viaje. Aunque necesitaría alguien que sepa escribir y leer. A mí no se me da bien eso, solo leer y entender formas en los mapas y saber dónde es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero piénsalo, Aventurera. Es una opción que te dejo. Porque, aunque siempre se puede empezar desde cero, siempre se puede empezar desde cero. A veces es bueno saber que hay un lugar a donde uno puede volver. Pero bueno, piénsalo. Y por ahora creo que es momento de regresar a nuestro escondite. Estamos bien, afortunadamente estamos muy bien, pero es mejor estar mejor. Mira si puedes usar el collar que compraste de pronto para llegar más rápido o pasar más desapercibido. No sé cómo puedas usarlo. Y, y por ahora descansemos. El entrenamiento que te iba a dar y todas las lecciones del barco, mejor te las doy en el barco porque mañana hay que conseguir el dinero de la duquesa, baronesa esa, y conseguir un barco y huir antes de que me tenga que casar con ella. Yo te lo conté, pero si no lo recuerdas, cosas pasaron. Así que bueno, vamos, ¿te parece? Y piénsalo, en verdad, piénsalo. Si me es muy loco, está bien, entenderé. Vamos, hay que descansar.